y como anunciaba antes, el tema de la predicación en esta mañana va a ser Caminando con Jesús, aunque es un pasaje clásico y muy conocido y se suele usar cuando celebramos, cuando recordamos el Domingo de Ramos, la semana antes, la Semana Santa, se suele usar este pasaje, se suele predicar acerca de él, y lo tenemos también nosotros aquí en mente y pendiente. Saben que estamos estudiando Lucas, o estamos siguiendo este libro, y tocaba este pasaje, y a mí en primer lugar, a mí no me gusta repetir los mensajes de entrada, no me gusta, porque me resulta a mí un poco frío cuando me lo preparo. Yo necesito de averiguar, de sacarle más al texto, de que a mí me llegue algo nuevo. Creo que así les va a llegar mejor a ustedes también, que si fuera una preparación ya hecha de memoria. Entonces estaba viendo qué más tiene este pasaje, aparte de ver ese momento, esa semana antes en la que el Señor se acercaba a Jerusalén, como decimos, una semana antes de morir, que ya no es nada fácil la decisión que Jesús tuvo que tomar, pero no es Semana Santa, así que no me voy a centrar en eso. Y yo decía, ¿qué más tiene este pasaje? ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿Qué provecho tiene? Si yo hubiera estado ahí en ese momento, ¿qué provecho tendría pues esta acción, por otra parte, sencilla, de los discípulos caminando con Jesús, con su maestro, hablando, haciendo algunas cosas, algunos preparativos cotidianos? Hablábamos la semana pasada a veces de la importancia, lo expreso mejor, hablábamos la semana pasada de la importancia que tienen a veces las cosas sencillas. Y aquí vamos a ver algunos actos sencillos también, cotidianos, pero que supusieron algo más en la vida de los discípulos, que iban en definitiva caminando con Jesús, pero no caminando solo físicamente, sino caminando espiritualmente, aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra, al igual que nosotros. De ahí el provecho que podemos extraer de esta lectura, de este pasaje, porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también vamos caminando con Jesús, vamos siguiéndole, vamos, podemos decir, interactuando con Él, porque oramos, hablamos con el Señor, leemos su palabra, deberíamos escuchar a través de su palabra la respuesta para nuestro día a día. Es decir, que nosotros también, en cierto modo, convivimos con el Señor, aunque no físicamente, pero sí tenemos una relación con Él, somos sus seguidores, y vamos caminando en la vida, entendemos todo lo que estamos aquí, caminando con el Señor, ¿verdad?, después de que le conocemos. Así que quería centrarme en los verbos en sí de las oraciones, en aquellas palabras que nos describen lo que estaba sucediendo. Así que tenemos en el versículo 28, que se nos dice que dicho esto, lo anterior, la historia anterior o la parábola anterior, que es la de las 10 minas, después de decir esto, Jesús continuó su camino y dice que iba delante subiendo a Jerusalén. Iban todos juntos, iban los discípulos, pero el verbo aquí es iba, y Jesús iba delante. Y eso de entrada ya tiene una enseñanza para los discípulos, por supuesto, que sin darse cuenta, pues iban caminando detrás de Jesús, como era normal, ya llevaba mucho tiempo siguiéndolo. Pero es muy importante saber, tanto para ellos como para nosotros, que el Señor va adelante. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas de este pasaje, que quizás en otras ocasiones lo pasamos por alto, y es muy importante saber que a dónde vamos, si estamos en comunión con Él, si hemos decidido seguirle, el Señor va adelante. Y nosotros, por supuesto, tenemos que estar atentos a dónde va el Señor, a dónde nos quiere llevar, para seguirle por el camino correcto. No voy a hacer que el Señor vaya adelante y nosotros nos desviemos, que nos ha ocurrido a todos alguna vez, ¿verdad?, que nos desviamos de los caminos del Señor, nos damos cuenta que cosas que hemos hecho están mal, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón a veces a algunas personas si le hemos hecho daño, pedir perdón al Señor y continuar en sus caminos. Muy importante esta primera frase, que el Señor iba adelante. ¿Y por qué iba adelante? Porque el Señor conocía el camino, porque el Señor conocía lo que iba a suceder, porque Dios sabía a dónde quería llevarlo. Jesús tenía un plan, los discípulos quizás podían hacer sus imaginaciones o sus suposiciones de dónde iban a pasar la noche, de lo que Jesús iba a hablar mañana, de lo que iría a hablar dentro de un año, pero Jesús sabía que dentro de un año no había un año, solo le quedaba una semana. Sabía lo que tenía que hacer en aquel lugar, sabía las últimas instrucciones que él iba a dar a los discípulos y quería llevarlos con él. De ahí la importancia de que el Señor iba adelante. Y la importancia que tiene para nosotros eso hoy en día también. Saber que en nuestras vidas el Señor va adelante, que Él sabe lo que va a suceder esta tarde, mañana, pasado, la próxima semana, el próximo año.
El Señor va adelante y debemos de nosotros dejarnos guiar por Él, seguirlo, confiar en Él, como hacían los discípulos, aunque no lo expresa aquí exactamente, pues iban detrás, iban con Él, Jesús iba adelante y los discípulos iban detrás, dejándose guiar, dejándose aconsejar, confiando a que donde Jesús iba, ellos iban a poder ir. Era el mejor lugar, era lo que el Señor tenía preparado. Así que Jesús iba adelante. Y continúa la historia, versículo 29 dice que aconteció que llegando cerca de estas dos ciudades, de Betfagé y de Betania, dice al monte que se llama de los Olivos, que era una pequeña colina que estaba justo enfrente de Jerusalén, donde iba a ir después, envió dos de sus discípulos. Y tenemos aquí de nuevo dos acciones. Llegando. Quizás para los discípulos fuera al principio una parada, un descanso, algo sin importancia, pero Jesús quiso parar ahí, hizo un alto en el camino, llegó a donde quería llegar, no era por casualidad, no era sin pensarlo. Jesús ahí tenía un propósito y tenía algo que hacer con sus discípulos. A veces esta mañana estamos aquí, yo no sé bien por qué, no sé las causas que nos mueven a cada uno de nosotros, sé las mías, pero no sé exactamente por qué vienen los demás, por necesidad, por costumbre, porque quieren alabar a Dios, por muchos motivos, ¿verdad? Y todos ellos lícitos y apropiados. Pero los discípulos llegaron a aquel lugar porque Jesús los había guiado hasta ahí y Jesús tenía un propósito. Y tiene un propósito, tiene algo que hacer con cada uno de nosotros, pues por ejemplo cuando venimos a la iglesia. Quiere el Señor hacer algo, quiere que aprendamos algo, quiere que estemos en comunión, no solo en el tiempo del mensaje, quiere que la adoremos, quiere que salgamos más llenos, más fortalecidos, más seguros de Él, de la comunión con Él. Quiere el Señor muchas cosas, pero incluso que nos veamos, que hablemos uno con otro, que esa relación, esa comunión o esa unidad que el Señor demanda de su iglesia sea real. Y es así a veces con pequeños detalles, con pequeños encuentros, con llegar a un sitio. Los discípulos llegaron a este lugar siguiendo a Jesús y en este momento se detienen y Jesús hace algo más. Dice que envió a dos de sus discípulos. Así que hemos estado diciendo en esta historia que venían de un lugar a otro, Jesús venía adelante, los discípulos le seguían, se detienen y ahora es al revés, ahora Jesús se queda en el sitio y adelanta, envía a dos de sus discípulos y esos discípulos comienzan a caminar hacia esa misión, hacia esa labor que el Señor les ha encomendado. ¿Qué podríamos opinar de los discípulos? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros en ese momento? Pues podríamos sentirnos orgullosos, contentos de que el Señor confíe en nosotros, de que nos dé algo que hacer. Qué difícil es, ¿verdad?, cuando pasan los días, incluso aquí laboralmente, o cuando uno está en su casa y no tiene nada que hacer, o cuando estamos enfermos que no podemos hacer nada y necesitamos hacer algo y no podemos. Pues las cosas del Señor suceden exactamente igual. Y en este caso el Señor le dio a dos de sus discípulos algo que hacer, una labor, una misión. Y yo decía que podemos estar contentos cuando tenemos algo que hacer, pero también podrían decir los discípulos, oye, Jesús que hasta ahora había estado delante y ahora se queda atrás y nos envía a nosotros, y si a nosotros nos pasa algo, si es una trampa, porque hay por lo menos 10 más detrás con Jesús, y nosotros solos, indefensos, es decir, pueden venir las dudas, la inseguridad, el miedo, muchas situaciones, ¿verdad?, que ataquen a nuestra fe, que hagan que dudemos, etcétera, porque iban los dos solos, como decimos ahora, delante, pero habían sido enviados por el Señor. Otra cosa es que los discípulos se fueran por su cuenta pensando que a Jesús le hacía falta algo. Es decir, en nuestros días, que es lo que nos interesa también a nosotros como creyentes sacar de la palabra de Dios, en nuestros días pueden darse varias situaciones. Que nosotros no vayamos a algún sitio o alguna circunstancia o hagamos algo que Dios no nos ha mandado, no nos ha enviado y que ahí tengamos consecuencias, o que verdaderamente estemos atentos a la voz de Dios, estemos en comunión con Él, leamos su palabra, oremos y las cosas que hagamos sean conforme a la voluntad de Dios. Entonces no debemos de tener dudas y entonces seguro que vamos a encontrar en su palabra ese apoyo, esas instrucciones que necesitamos. En el pasaje que hemos leído, ya lo hemos leído, pues yo me he ido parando y yo decía que envió a dos de sus discípulos delante, pero no los envió así alegremente, sin sentido. Los envió, les dio instrucciones de lo que tenían que hacer, eran órdenes
claras, concretas, sencillas, los previno de lo que le podía pasar, que de hecho les pasó, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta historia. Dice en Lucas 19, versículo 30, Jesús el que habla diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, es decir, un burro jovencito, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traérmelo. Vemos aquí una nueva acción del Señor que habla, que dice, el Señor nos habla a nosotros a través de su palabra. No hace falta que nos imaginemos cosas o que pensemos o que entremos en nuestros razonamientos, porque muchas veces el Señor habla claramente a través de su palabra. Quizás no en cosas tan cotidianas, tan sencillas, pero a veces incluso en esas. A veces hay personas que en lo más cotidiano, en hacer la comida en su casa, en cualquier cosa, recuerdan versículos de la Biblia, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Bueno, pues aunque sea esa labor sencilla, la van a hacer mejor. O son capaces de ayudar a alguien que de aquí para atrás no han ayudado. Todo lo que hagamos debe de ser siempre para la gloria del Señor, y debemos de recordar las instrucciones que Él nos da en su palabra. Así que aquí tenemos a Jesús hablando y les da unas instrucciones concretas sobre una labor aparentemente sencilla. Ir a la aldea que está enfrente, iban cerca, tampoco el peligro era excesivo, era un lugar conocido, y les dijo que al entrar en ella hallaría un burrito atado, que lo cogieran y lo trajeran hasta donde estaba el Señor. Claro, imagínense ustedes yendo por el camino, siendo uno de esos dos discípulos, y vale, vamos a coger el burrito. Ya lo pensamos, pero el burrito era de Jesús o no, porque no lo hemos visto con burrito de aquí para detrás. Y si nos ve alguien, ¿qué va a suceder? Pues también el Señor, en esta cosa tan cotidiana, los previene, y les dice en el 31, y si alguien os preguntara si se da esta circunstancia, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Pues confiando en esto, después de haber escuchado las instrucciones, vamos a ver ahora, a lo largo de la historia también, si las escucharon bien o no, y vamos a ver, yo diría, vamos a ver en nuestras vidas si hemos escuchado bien las instrucciones del Señor o no. Es bueno muchas veces reflexionar, lo solemos decir cuando tomamos la comunión o la Santa Cena, ese versículo de 1 de Corintios, que dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es así. Si fuéramos capaces de vernos, como muchas veces vemos a otras personas que dicen: mira fulanito lo que hizo, si nos viéramos hacia nosotros mismos, podríamos cambiar muchas cosas. Y es necesario que hagamos ese análisis, que nos veamos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, si hemos oído bien, si el Señor nos ha enviado, porque después vienen las consecuencias, después sucederán cosas en nuestra vida. Tenemos aquí a los discípulos, vamos a ver qué sucede. En Lucas 19, 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. El Señor no miente, no se equivoca, no imagina. El Señor sabe lo que va a suceder. Por eso tenemos que seguirlo, tenemos que oírlo, tenemos que dejarlo que vaya adelante, y tenemos que hacer las cosas que Él nos manda. Cuando el Señor necesita que hagamos algo por Él, debemos estar dispuestos a hacerlo. Fueron, es decir, obedecieron. Iban con el Señor, le iban siguiendo, le habían conocido, habían confiado en Él, habían tenido experiencias en su vida que hacían posible que confiaran en el Señor. Yo creo que igual que todos los que estamos aquí. Evidentemente el camino nuestro como creyentes, o el camino de la fe, es algo que va de menos a más, desde el momento que conocemos por primera vez al Señor hasta que estemos algún día con Él, siempre de menos a más, siempre creciendo, siempre aprendiendo, pero buscando esa comunión con el Señor. Los discípulos la habían tenido y fueron capaces en el momento determinado, cuando el Señor también lo creyó conveniente. Vemos al Señor siempre, sobre todas las cosas. El Señor no nos va a enviar a algo si no estamos preparados, no nos va a enviar si no somos capaces de hacerlo. Él nos da las cualidades, nos da las instrucciones, nos previene. Les había dicho incluso lo que se iban a encontrar, el burrito, lo que le iban a decir, lo que iba a suceder, y, muy importante, lo que tenían que hacer ellos a continuación. Porque a veces vamos haciendo la voluntad del Señor, y es verdad que nos suceden cosas que están descritas en la Biblia, pero hay momentos en los que nos podemos quedar bloqueados, o no sabemos qué hacer, o hay que equivocarnos y decidir mal. Debemos de seguir las instrucciones de la palabra del Señor hasta el final, para no equivocarnos.
Así que se nos dice en el versículo 32 que fueron, es decir, obedecieron, se movieron, confiaron en el Señor se quedó atrás y ellos fueron delante y hallaron como el Señor les dijo. Siempre vamos a encontrar las cosas como el Señor nos ha dicho, porque para eso es Dios, Él conoce todo. Y dice el versículo 33 que cuando desataban el pollino, el burrito, sus dueños, es decir, ya sabemos que este burrito no era de Jesús, sino era de otras personas y Jesús había enviado a tomarlo. Sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Esto es un problema, a veces a nosotros nos dicen una cosa y uno va tranquilo, pero cuando uno se ve ahí en las circunstancias, nuestra percepción, nuestros sentimientos cambian. Y a veces íbamos tranquilos y estando ahí podemos tener miedo, puede que no sepamos qué hacer, pero en ese momento tenemos que recordar las palabras del Señor. Y los discípulos muy acertadamente recordaron las palabras que el Señor les había dicho. Ellos fueron, encontraron el animal, el burrito, se encontraron con su dueño que Jesús les había dicho. Y si alguien nos pregunta, les preguntaron, una situación comprometida en un lugar lejano, no estaban los demás discípulos, con una persona desatando un animal que era de ellos, una propiedad ajena. Pero los discípulos podían haber hecho mil cosas, ¿verdad? O podían haber reaccionado de muchas maneras diferentes, tener miedo, decir perdón, creo que me equivoqué, o cogerlo rápido y salir corriendo. Hay que verse en esa situación. Eso es una prueba, hay que estar ahí. Pero los discípulos y cada uno de nosotros debemos actuar así, aprender de ellos. Hicieron exactamente lo que el Señor les había dicho. ¿Por qué? Porque habían estado atentos, porque habían puesto su confianza en el Señor, porque habían atendido aquellas palabras. A veces nos dicen algo, no sé, sobre todo los niños, no sé si han jugado al juego del teléfono en el colegio, pero igual los mayores, y yo le doy un recado a una persona para que se lo dé a otra, y a la tercera o a la cuarta no tiene nada que ver lo que ha dicho la primera con la última. Los discípulos no hicieron eso, los discípulos estuvieron atentos, pero atentos a la palabra del Señor, y recordaron las palabras del Señor tal cual el Señor las había dicho. Y esto es muy importante también, los que predicamos desde un púlpito, pero los que compartimos con nuestros vecinos, si tenemos ocasión de presentar la palabra tal cual, mucho mejor. A veces intentamos de explicarla a nuestra manera porque pensamos que nos van a entender mejor. La palabra del Señor siempre tiene que permanecer tal cual el Señor la ha dado. Porque si no nos equivocamos, si no después tenemos otra reacción, o nos olvidamos de una parte, y los discípulos la recordaron tal cual el Señor se las había dado. Y se fue sucediendo todo como el Señor lo había previsto, y fueron probados, pero ellos dieron un paso más, siguieron confiando en el Señor. Cuando les preguntaron qué hacen, versículo 33, ellos respondieron, versículo 34, porque el Señor lo necesita, tal cual el Señor se los había dicho. Fueron probados, hicieron lo que el Señor les había mandado y pasó algo. No pasó absolutamente nada. Podía haber pasado, podían haber estado en peligro, pero no pasó absolutamente nada porque ellos confiaron en el Señor. Podíamos suponer, imaginar o pensar que ya Jesús conocía antes o no a los dueños, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que los dos discípulos fueron, confiaron en el Señor y por el motivo que sea, salieron bien de aquella situación, hicieron lo que el Señor les había mandado, es decir, cumplieron su objetivo, y yo creo que su fe salió fortalecida de esa prueba, de esa situación, por así sencilla o no, ¿verdad? Si nos encontramos con personas desconocidas en la calle, que nos paran, que nos reclaman algo, esa situación se puede complicar bastante. Aquí en el caso de los discípulos se podía haber complicado la situación, pero no fue así, porque ellos habían escuchado, habían confiado en el Señor, obedecieron y confiaron hasta el final de la situación. Y yo creo que eso tiene grandes enseñanzas también para nosotros en nuestras vidas. A partir de ahí, queridos hermanos, pues el hecho de traer este burrito, este asno, desencadenó una situación que yo creo que es bastante conocida por nosotros, que ha dado lugar a lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos, como esa entrada del Señor en Jerusalén, montado en el animalito, donde la gente tendía sus mantos, le adoraba, le alababa, le reconocieron como Dios, y que se ha llegado a pensar que fue un momento, si bien es verdad que el Señor iba a morir una semana después, fue un momento de ánimo, de apoyo, de reconocimiento para el Señor,
que aunque era Dios, era también humano, y quizás necesitaba, era, podemos decir, necesario, indispensable que esa situación se diera, para apoyarle en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y creo que no es por casualidad tampoco, que las palabras que decía la gente en general, la multitud que había allí, en el versículo 38, las palabras que dijeron fue, bendito el Rey, no son cualquier palabra, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Para qué había nacido Jesús? Para salvarnos. ¿Y quién era? Era un Rey. El Señor de hecho quiere reinar, gobernar en nuestros corazones, y reinará, gobernará en algún momento cuando Él lo crea conveniente también, absolutamente sobre todo. Ahora mismo los seres humanos tenemos cierta libertad, se nos permiten hacer ciertas cosas, podemos dejar o no que el Señor gobierne nuestras vidas, podemos tomar ciertas decisiones, pero llegará un momento en que Jesús, ese Rey, gobernará completamente, tomará su lugar. Y aquí estaba la multitud, a raíz de lo que habían hecho los discípulos, o de lo que el Señor había preparado. Vean la cadena, ¿verdad? Como el Señor los lleva a un lugar, los envía a hacer algo, ellos obedecen, y a partir de ahí se da esta situación, pues tan necesaria por un lado para el Señor, y que de verdad estaba en los planes de Dios, que tenía que suceder así. Versículos 39 y 40, que no los leímos antes, pero los leo ahora. Dice que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos, ellos no veían bien que estuvieran aclamando al Señor. Pero Jesús, versículo 40, respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Era necesario que en ese momento, en esa situación, Jesús pasara por allí y la gente dijera, manifestara, expusiera lo que era el Señor, que le dieran la gloria que el Señor merecía por todo aquello que iba a hacer. Y el Señor vino, como dice aquí, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Necesitaba Jesús, estaba en los planes de Dios ese momento, esa situación, para apoyarlo, para darle fuerza, para recordarle, porque aunque era Dios, como decimos, era un ser humano, y en ese momento le recordó mucha gente quién era, de dónde venía, lo que iba a hacer, es decir, morir por nosotros, entregarse, salvarnos. Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ese era Jesús, que venía para hacer la voluntad del Padre, enviado por Dios. Y se dio esa situación, como decíamos antes, porque sus discípulos escucharon su voz, obedecieron, lo ayudaron. Bueno, nos saltamos los versículos, pues dice que trajeron al animal, versículo 35, lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es decir, que vemos a unos discípulos que han pasado una prueba, que han hecho aquello para lo que han sido enviados, y lo vemos incluso mucho más confiados, contentos con el animalito. Ya podemos decir que habían aprendido mucho más. Ya cuando vieron el propósito de Jesús, ellos mismos preparan al animal sin que nadie se los diga, ayudan a Jesús a subirlo, van caminando con él, llegaron cerca de la ciudad y siguieron los discípulos caminando, que era lo que venían haciendo desde el principio, caminando con Jesús. Y es lo que hacemos nosotros cada día, caminando con el Señor. Así que espero que esta historia y estas enseñanzas de la Biblia nos ayuden en cada momento a escuchar la voz del Señor, a confiar en Él, a ir a aquel lugar o a hacer aquellas cosas para las que el Señor nos ha enviado, estando en ciertas circunstancias o en ciertas situaciones en las que el Señor nos esté probando. Recordar siempre las palabras del Señor, practicarlas, es decir, hacerlas, obedecer como hicieron los discípulos, que hicieron exactamente lo que el Señor les había ordenado. Y vemos como los discípulos consiguieron pues cumplir esa labor, ese ministerio, aquello para lo que habían sido enviados, lo hicieron correctamente, pudieron volver al Señor, pudieron fortalecer su fe, pudieron descansar al lado de Él nuevamente. Y creo que estarían esta segunda vez, cuando estaban de vuelta, mucho más contentos, mucho más fortalecidos, mucho más llenos del Señor, mucho más confiados y preparados para quizás otro momento que vendría más adelante, porque en nuestra vida sea exactamente igual, ¿verdad? Que en cualquier situación podamos así obedecer al Señor, ir y hacer aquello para lo que hemos sido enviados, volver gozosos, contentos de haber obedecido, de que todo ha salido bien,
de ver que el Señor siempre dice la verdad, que no nos falla, y de recibir esa bendición, como creo que la recibieron ellos, de continuar caminando con el Señor a su lado, de ver por lo que vieron a continuación, y por supuesto de que el Señor los salvara, ¿verdad? Igual que cada uno de nosotros, que el Señor nos ha salvado, y podemos ver grandes cosas cuando caminamos con el Señor. Pues queridos hermanos, eso es lo que quería compartir en este día con vosotros, y desear como siempre que estas enseñanzas queden guardadas en nuestros corazones, que las podamos sacar en el momento apropiado, que podemos hacer la voluntad del Señor, y por supuesto que Él nos bendiga, que seguro que va a ser así. Amén.